Vamos al libro de 1 Corintios, capítulo 3, desde el versículo 10 al 15. Nos dice la palabra de Dios: según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los cimientos, y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdidas. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. ¿Sí? Vamos a leer hasta ahí. Esta palabra que yo seguramente no tengo dudas que alguna vez la han leído, la habrán oído a través de un mensaje. Nosotros, de hecho, hemos compartido muchas veces, ¿sí?, acerca de estos pasajes, y siempre, en cada oportunidad, viendo algo nuevo para poder aportar al conocimiento, ¿sí? Y vemos que en esta carta del apóstol Pablo, cuando le habla a los Corintios, ¿sí?, ve la necesidad de aclarar, entre tantos aspectos, dos que se destacan, ¿sí? En estos dos aspectos vemos que él comienza, hablándole versículos anteriores del mismo capítulo, comienza marcando qué realidad. La realidad de que él, en su deseo, estaría hablándole palabras en mayor profundidad, con mayor peso desde lo espiritual, si él lo relaciona con el alimento, si él le hubiese gustado dar un alimento más pesado, ¿sí?, más sólido, ¿sí?, pero a su vez no lo puede hacer por una razón, ¿sí?, una razón que se debe justamente a la realidad que estaban viviendo los hermanos de Corintios, ¿sí? Ellos, por causa de llevar adelante en sus vidas, permitirse cosas como los celos, la contienda, las divisiones, ¿sí? Para Pablo eso era evidencia que en sus vidas estaba faltando la madurez necesaria para que ellos estén en condiciones de hablarle en un mayor peso de verdad, ¿sí? Y esas evidencias que veía Pablo son las que imposibilitaron que los hermanos no puedan recibir palabras de mayor peso en el ámbito espiritual, ¿sí? Que sean palabras dirigidas a seres más espirituales, ¿sí? Pablo los veía como inmaduros, los veía como personas que todavía en esta vida nueva todavía eran considerados niños, ¿sí? Y lógicamente la naturaleza nos enseña que en ciertas etapas del ser humano, desde que nace, ¿sí?, hasta que va creciendo, la alimentación también va cambiando, ¿sí? Un niño recién nacido, obviamente, no lo podemos invitar a comer un asado, porque su organismo, su metabolismo no está en condiciones de ese tipo de alimentos, ¿sí? Uno se adapta un poco a las etapas que va viviendo el ser humano, ¿sí? Ahora bien, este era uno de los puntos. Y este punto tal vez nosotros podíamos decir, bueno, entonces Pablo se tenía que manejar y él era el responsable de saber qué tipo de alimento darle a los hermanos, ¿sí? Y caer en que la responsabilidad le pertenecía a Pablo a la hora de elegir el alimento sería estar pasando por alto algo que también era de mucha importancia, ¿sí?, mayor que la de Pablo. ¿Por qué? Porque cuando nuestra manera de vivir, nuestro comportamiento, ¿sí?, es el que determina el alimento y no la etapa en la que deberíamos estar viviendo, ¿sí?, sería de alguna forma un error respecto a qué cosa, a que mi estado actual, ¿sí?, es quien va a decir qué clase de alimento voy a recibir, a diferencia de lo que Dios debiera considerar que debería ser nuestro tiempo presente. Es decir, si yo no consulto a Dios y digo, Señor, revelame en esta etapa de mi nueva vida, ¿en qué etapa debería estar para yo ser una persona responsable
en trabajar para vivir el tiempo correcto respecto a lo que vos considerás que debiera estar presente, ¿sí? Y esa responsabilidad me lleve a consumir del alimento correspondiente para esa etapa, ¿sí? Es decir, cuando, traslademos esto a un ejemplo de la congregación, cuando el mensaje, ¿sí?, va a ser basado en la realidad que vive los miembros de una iglesia y no en la realidad que debieran vivir los miembros de una iglesia, ¿qué es lo que estamos haciendo? Haciendo que el nivel de palabra, ¿sí?, esté supeditado a la realidad, sea la correcta o no sea la correcta, pero en realidad al fin. Es decir, nosotros no debiéramos dejar que nuestro estado de ánimo, nuestras ganas, nuestras circunstancias sean las que determinen el tiempo que estamos viviendo, sino que sea Dios quien diga, mirá, yo en este tiempo, de acuerdo a los procesos que hice que pasaras en tu vida, de acuerdo a lo que fui amoldándote como nueva vida, como nueva criatura, lo que mi espíritu te fue formando en el día a día, hoy debieras ser esta persona, estar en esta medida de Cristo, ¿sí? Y de acuerdo a esa medida es donde se te va a alimentar. El problema es cuando uno va madurando de acuerdo a las ganas que tiene, a la importancia que le da uno a esta nueva vida, ¿sí? Pensemos, a ver, vamos a compararlo con algo un poquito más visible, ¿sí? Cuando alguien lleva adelante una carrera secundaria, universitaria mayormente, no más que secundaria. Si alguien comienza una carrera a la cual le va a dedicar 2 horas por semana de estudio, ¿sí?, seguramente que al cabo de 2 años no va a alcanzar el mismo nivel que si se dedicara 4 horas por día de estudio, ¿sí? Es decir, el avance en la aprobación de cada materia, en lo que uno va aprendiendo, va a ser mucho mayor cuando mi inversión es mayor también, en tiempo, en dedicación, en atención, ¿sí? A mayor dedicación, el avance en el nivel de estudio que voy llevando también va a ser mayor. Si es poco el interés que le pongo en los estudios, seguramente que en la misma cantidad de tiempo que alguien dedicado al estudio, ¿sí? Si yo me comparo con alguien que se dedica y yo la verdad que mucha atención no le doy, al cabo de 2 años seguramente la posición que alcance uno y otro va a ser muy distinta, porque lo que uno se dedicó es distinto. Si no podemos pretender que los dos alcancen el mismo conocimiento cuando los dos no le dedicaron el mismo tiempo, ¿sí? Y Pablo se refería a esto, es decir, ustedes debieran estar a un cierto nivel, ¿sí?, que no lo están porque ustedes no han sido responsables con todo lo que se les enseñó, y eso hizo que la realidad no se les pueda hablar como debieran hablarse a esta altura de la vida, ¿sí? Él quisiera hablarle en un nivel superior, pero en la realidad las evidencias, en este caso comparadas con su comportamiento, celo, contienda, divisiones, eso hacía ver que si esas cosas todavía estaban en ellos, era porque todavía no habían superado una cierta etapa de niñez. ¿Vieron los chicos cuando a veces son hermanos en donde se comparan a ver qué regalito recibió uno, si recibió el otro el regalito más grande? Entonces, si a él le regalaste esto es porque lo querés más que a mí, ¿no? Que eso no pasa, la realidad no es eso, ¿no? Sabemos que papá y mamá siempre lo ama a todos los hijos por igual, sin importar si uno recibió una cosa mayor que la otra, ¿sí? Ahora, este comportamiento en los hermanos de Corintios se evidenciaba como inmadurez. Pablo lo asociaba como inmadurez, es decir, no, esto es algo que representa inmadurez, entonces eso me imposibilita ¿a qué? A poder hablarle a poder nutrirlos de un alimento más sólido. Ahora bien, esa inmadurez, ¿qué otra cosa también evidenció? Que justamente en el caso de los hermanos estaban de alguna forma tomando a personas específicamente como líderes en donde se los ubicaba prácticamente como una línea de aprendizaje mayor que otra, distinta a la otra, ¿sí? En donde Pablo estuvo viendo que las personas ya no estaban siguiendo el evangelio que Pablo les predicó, sino que ya se empezaron a recostar atrás de un Apolo, atrás de mismo Pablo, es decir, cada uno estaba adoptando
lo que para ellos era una verdad, ¿sí? Que tal vez eran distintas formas de expresar, pero todas debieran nacer del mismo evangelio, ¿sí? Y justamente el no tener madurez, directamente empezaron a mostrarse como se empezaron a sectorizar, ¿sí? Uno eran los que seguían a uno, otros los que seguían a otros, ¿sí? Y la realidad es que esto era una evidencia que justamente no estaban entendiendo el evangelio predicado por Pablo, ¿sí? O predicado por el mismo Cristo a través de Pablo, ¿sí? Y esto es lo que Pablo vio la necesidad de ¿qué? De aclarar que sea uno el que dio la palabra, sea uno el que día a día está colaborando para que esa palabra se desarrolle, sea uno o el otro, todos son colaboradores de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios en quien verdaderamente da el crecimiento de lo que se recibe, ¿sí? Uno pudo haber predicado el Evangelio inicialmente, otro puede ser el que te acompañe día a día para que vos aprendas en mayor profundidad la palabra, ¿sí? Todos pueden tener distintas formas de colaborar en tu crecimiento, pero la realidad es que por encima de todo es Dios quien da el crecimiento y la madurez a cada uno. Pero lógicamente ese crecimiento Dios no lo impone en la gente, sino que Dios produce ese crecimiento de acuerdo también a la demanda de cada uno de nosotros. Dios oferta algo muy grande, pero si en nosotros no hay la demanda necesaria para esa oferta, evidentemente Dios se va a quedar con todo lo que es para nosotros, que no nos va a poder entregar porque en nosotros no hay el interés necesario, ¿sí? Si es por Dios, en Cristo nos proveyó de todo lo necesario. Ahora, ¿por qué ese todo no lo podemos disfrutar de la manera que Dios espera? Porque justamente no todos desarrollamos el mismo interés, la misma vocación, la misma dedicación. Entonces, Dios lo va dando conforme a lo que cada uno demanda, ¿sí? Si uno demanda poco, es poco lo que Dios te va a dar. Ahora, cuando demandamos mucho, decimos, Señor, mi vida necesita de todo lo que vos tenés para mí, ¿sí? No quiero perder nada de lo que en este tiempo vos me querés dar. Lógicamente, Dios te va a proveer de todo lo que corresponde a la etapa que estás viviendo en esta nueva vida, ¿sí? Pero nosotros tenemos que comprender justamente que no entender, ¿sí? En la etapa que estamos viviendo, ¿sí? El proceso de crecimiento que se tiene que dar en nosotros es lo que va a hacer que el alimento, ¿sí? La nutrición para esta etapa no sea la correcta, ¿sí? Es decir, vos vas a comer de acuerdo a lo que vos entendés que estás viviendo. Si vos entendés que todavía sos un bebé en esta nueva vida, y Dios te va a dar el alimento para lo que vos considerás. Ahora cuando vos decís, Señor, no, la verdad que yo, pasado este tiempo, con las cosas que viví, con todo lo que vos me enseñaste, yo ya no soy un niño. Yo soy una persona que tengo que asumir una responsabilidad, no de un niño, ni siquiera de un adolescente. Ya tengo que mostrar que soy alguien maduro, alguien que se hace cargo de la vida que le corresponde vivir. Entonces, cuando uno toma esa determinación de decir, no, no, Señor, hay muchas evidencias de lo que me hiciste vivir que demuestran que para vos ya no soy un niño. Vos estás esperando de mí un comportamiento de alguien con una madurez considerada, ¿sí? Y de acuerdo a esa interpretación que tengamos de nuestra propia vida es donde Dios va a proveer el alimento, ¿sí? Cuando vos querés más alimento, más conocimiento, ¿sí? Pero en el diario vivir no le mostrás ser una persona apta para ese mayor conocimiento, Dios no te lo va a dar. ¿Por qué? Porque si no, pará. Si lo que te he dado hasta hoy, que es alimento de niño, leche espiritual, todavía no la podés asimilar, no podés darle el uso correcto, mucho menos te voy a poder dar algo más sólido, ¿sí? Y la realidad es que nosotros, en los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Esa leche espiritual para nosotros no nos es suficiente. Nos fue necesario y suficiente en una etapa de nuestra vida, pero en esta etapa de nuestra vida y en la realidad que estamos viviendo, ¿sí? Tenemos que tomar conciencia que es mayor el alimento que necesitamos, ¿sí? Hay una demanda de nuestro organismo, de nuestra vida espiritual, que requiere de algo más. Pero tiene que haber una coherencia entre lo que el Espíritu demanda con lo que nosotros estamos dispuestos a vivir,
¿sí? Porque el espíritu está presto a hacer la voluntad de Dios, pero nosotros somos los que elegimos someternos a lo que el espíritu quiere hacer en nosotros o que el alma o la carne sea quien decida lo que vamos a consumir. ¿Se entiende? Es decir, el alimento que vas a consumir lo determinas vos. Vos sos la persona que vas a decidir si es Dios quien te va a nutrir de lo que viene de Él o es este mundo que te va a nutrir de acuerdo a lo que hay de demanda en vos, ¿sí? Si el Espíritu es el que te demanda y vos le haces caso a esa demanda, Dios quien provee. Ahora, cuando es tu carne, ¿sí?, la que te demanda, el mundo va a ser quien te va a proveer. Ahora, cuando es tu alma el que te demanda sin pensar en lo que el Espíritu te quiere hablar, y bueno, es una lotería. Un día vas a recibir una cosa que va a estar basado en el sufrimiento del pasado, otro día vas a recibir otra cosa que está basado en las incertidumbres que estás viviendo en este presente, pero la realidad y la certeza de todo está en lo que Dios le habla a tu espíritu. Por eso, de acuerdo a la atención que le des a tu espíritu, es donde vos vas a entender qué es lo que tenés que, de qué te tenés que nutrir en este tiempo, ¿sí? Ahora, también es importante entender el lugar que ocupamos en esta nueva vida, ¿sí? Nosotros hoy, ¿sí?, tenemos que asumir la responsabilidad que no solamente somos personas que por gracia y misericordia fuimos injertadas en un cuerpo en donde Él nos va formando día a día, sino que Él también, a los que estuvieron el jueves recordarán que hablamos qué cosa, que cuando nosotros ya somos parte del cuerpo, ¿sí?, Él cuenta con nosotros para la edificación de ese cuerpo. No es solamente que por creer en Cristo tenemos el beneficio de ser incorporado. Juntamente con ese beneficio viene la responsabilidad que ahora que somos parte de ese cuerpo, Él también cuenta con nosotros para la edificación de ese cuerpo. No es que se va a edificar solo ese cuerpo, ¿sí?, sino se va a edificar a través de lo que día a día hagamos lo que somos miembros de ese cuerpo, ¿se entiende? Es decir, no es que solamente por congregar en una iglesia el crecimiento se da solo, no, porque las paredes no van a crecer, ¿sí? Las sillas no van a ser más grandes, es decir, la parte material del edificio que constituye el lugar en donde nos reunimos, la idea no es que crezca, ¿sí?, sino lo que debe crecer es la sustancia que representa la iglesia, que somos nosotros, ¿sí? Lo que tenemos que crecer somos nosotros, y ese crecimiento no es que depende de Dios, ¿sí?, sino que necesita a Dios, pero también necesita tu participación, ¿sí? Ninguno de nosotros vamos a crecer y madurar si no nos comprometemos en esta vida. Es decir, nadie nos puede prestar de su madurez si nosotros no asumimos la responsabilidad de madurar, ¿sí? Es decir, esto no es decir, che, vamos a donarme sangre para que lo que vos tenés de madurez pase a mí. No, esto es personal, ¿sí? Este proceso lo vamos a experimentar si cada uno asume su parte, ¿sí? Recuerdan que el sábado pasado, cuando hablábamos del libro de Mateo, en el capítulo 7, ¿qué nos hablaba de Mateo? Que aquella persona que hacía las palabras que Jesús enseñaba iba a ser comparado con un hombre prudente que había tomado la decisión de edificar su casa sobre una roca, ¿sí? El edificar su casa sobre una roca no solamente que lo iba a mostrar como alguien prudente, sino que lo iba a mostrar como beneficiado en qué cosa, en que esa edificación iba a adquirir la firmeza de esa superficie. La roca era algo firme que además podía afirmar lo que se edificaba sobre ella, ¿sí? Entonces, entendimos en aquella oportunidad que comparativamente con lo que hablamos de Deuteronomio, que se acuerdan que mencionamos la importancia de derribar altares, ¿sí? Cuando Dios le habló a su pueblo que tenían que tomar la tierra prometida, pero también además de vencer a los enemigos, tenían que derribar todo altar que se edificó para adorar a otro Dios distinto de Jehová, ¿sí? No solamente que entendimos que había que derribar esos altares que se fueron formando en nuestro pasado, sino que además en esos lugares de altares derribados era necesario edificar algo nuevo, ¿sí? Que justamente tenga el principio de ¿qué? De adorar a Dios, ¿sí?
que el lugar que ocupaba un altar que adoraba a un Dios extraño, ahora pasa a ser un lugar que adore a Dios, ¿sí? Y eso nos enseñó no solamente a que Dios considera prudente a quien elige edificar su vida sobre alguien firme llamado Cristo, sino que, de acuerdo a estas palabras, también nos habla que esa roca, ¿sí?, llamada Cristo, representando a Cristo, mejor dicho, ¿sí?, para nosotros debe ser un fundamento en donde nosotros no solamente edifiquemos nuestra vida, sino que también prestemos atención cómo la vamos a edificar. No es decir, bueno, yo creo en Cristo y a partir de creer en Cristo hago mi vida porque todo lo que se me ocurra hacer, como está basado en la fe en Cristo, todo va a andar bien. No. Porque ahora podemos ver que además de la necesidad de edificar sobre Cristo, ahora estamos viendo que surge otra necesidad. Si ustedes prestaron atención en lo que leyeron, ¿cuál es esa otra necesidad que se presenta? Dice que, versículo 12, si alguien construye sobre este fundamento que es Cristo, ya sea con oro, plata y piedras preciosas o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. ¿Cuál es la otra necesidad que se presenta ahora en esta nueva etapa, después de haber entendido que el fundamento sobre el que hay que edificar es Cristo? ¿Qué materiales vamos a utilizar para edificar nuestra casa? Ahí nos damos cuenta que Él nombra 6 materiales para edificar, ¿sí? Pero también indica que sea cual sea el material que se elija, ya nos está advirtiendo de algo, que va a llegar un día determinado en donde eso que vos edificás va a ser probado. ¿Probado con qué? Con fuego. ¿Sí? Dice, el día del juicio va a ser probado con fuego para ver qué es lo que edificaste, ¿sí? Para ver el producto de tu edificación. Ahora, nosotros podríamos decir el día del juicio y ya rápidamente entendemos que el día del juicio cuándo va a ser, ¿no? Muchos de los versículos ya nos hablan, ¿sí?, de ese gran día que va a acontecer cuando estemos delante del trono de Dios, donde se va a juzgar nuestras obras y todo lo demás. Ahora, cuando nos quedamos solamente con ese día y no entendemos que el día del juicio cuál es también, no solamente ese que es el que se destaca por sobre todos los días, ¿sí?, sino tenemos que entender que juicio, cuando hablamos de juicio, ¿de qué estamos hablando? De un momento en donde se juzgan en base a pruebas, ¿sí? Hay determinadas pruebas que me llevan a elaborar un juicio. ¿Y ese juicio qué resultado nos da? Un veredicto que es lo que nos va a determinar la condición en la que estamos después de ese juicio, ¿sí? Y ese juicio no es únicamente, no debe ser interpretado únicamente, ¿sí?, a pesar de que ese es el día en especial, ¿sí? Pero nosotros tenemos que entender que el día en donde Dios juzga las cosas puede ser todos los días. Es decir, todos los días Él como juez tiene la capacidad de juzgar lo que estamos viviendo y querer comprobar cómo estamos siendo edificados. Es decir, y eso para nosotros es un gran beneficio, que Él día a día vaya juzgando nuestras obras y nos dé el veredicto, la realidad de cómo estamos hechos. ¿Por qué? Porque si la realidad de la que somos edificados recién nos enteramos ese gran día del juicio final, ¿sí?, ¿qué va a pasar? Ya no vamos a tener tiempo de corregir lo que esté mal. Ahora si entendemos que todos los días Dios nos ayuda a interpretar desde su juicio la realidad que estamos viviendo, y entendemos que las pruebas que estamos viviendo a diario no vienen para destruirnos, sino para mostrarnos de qué estamos hechos, todo cambia. Es decir, cuando entendés que lo que Dios considera necesario que ocurra en tu vida como prueba diaria, viene para examinar el material que vos elegiste para edificar y te des cuenta si es el correcto o no, eso está muy bueno. ¿Por qué? Imagínate que vos de repente edificaste algo en donde invertiste años de vida, invertiste sueños, invertiste economía, invertiste expectativa, fe, y de repente
no fuiste consciente del material que tomaste o creíste que era lo mismo tomar heno o hojarasca que oro y plata, si no tuviste distinción entre un material y otro, ¿sí? Sería muy triste que al cabo de muchos años, ¿sí? De repente veas que viene una prueba y todo eso que tanto te costó edificar quede en ruinas. Y vos digas, uy, todo lo que puse de mí para edificar esto, y ahora me doy cuenta que no lo hice con los materiales adecuados para la prueba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice la palabra que va a pasar una prueba de fuego en nosotros, ¿sí? En donde eso es lo que va a evidenciar si nuestra edificación fue correcta o no. Y a su vez, ¿qué dice? Que no alcanza solamente con edificar, sino entender que, lo que viene después de la prueba, ¿sí? Va a evidenciar una cosa también que es importante, que tiene que ver con la recompensa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá Dios salva lo que es justamente la salvación. Es como que la mantiene al margen de esta realidad. Es decir, todos comenzamos una carrera de fe. Por causa de esa fe, nosotros vamos a ser salvos. Ahora, ¿qué es lo que diferencia? Es decir, bueno, todos van a ser salvos. Ahora, por causa de fe puesta en Cristo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia va a estar dada en quien ha adoptado para edificar su casa elementos, materiales como cuáles, como el oro, como la plata y como las piedras preciosas. ¿Sí? Aquel que eligió estos tres materiales, ¿qué beneficio va a tener? Que pasada la prueba de fuego, esa edificación va a seguir en pie. Y eso es lo que pasa a ser tu recompensa, porque va a seguir en pie. Y no hay cosa más linda, ¿sí?, que podemos experimentar, que cuando pasamos una prueba seguimos en pie, seguimos firmes, porque ahí es donde vos podés experimentar el crecimiento en tu fe, en todo lo que se va desarrollando en vos. ¿Por qué? Porque vos decís, gracias Señor, porque lo que formaste en mí ahora me demuestra que pasada esta prueba sigo vigente, sigo firme. Y eso tiene que ser uno de tus mayores anhelos, ¿sí? En saber que vienen las pruebas, pero vos seguís firme, seguís de pie, no abandonaste a este gran Dios. No es que vinieron las pruebas y vos tiraste todo, ¿sí? Y te recostaste por otro camino, ¿sí?, de fe, sino que vos perseverás y eso debe ser valorado. ¿Saben cuántas personas le han dado la espalda a Dios porque vino una prueba y les hizo caer lo que edificaron? ¿Y en dónde está el problema? ¿En lo que se cayó, en la prueba o en cómo se edificó? ¿Por qué de repente algunos pueden permanecer firmes y otros de repente abandonan? Porque evidentemente no utilizaron los mismos recursos para edificar. ¿Sí? Tenemos que entender que elegir oro, plata y piedras preciosas para edificar nuestra vida, ¿sí?, seguramente que va a ser más costoso, porque no es lo mismo agarrar ramitas para armarte una choza que armarte una casa de oro. ¿Se entiende, no? Esto es simbólico, pero a la vez nos permite un poquito visualizar, ¿no? En forma de imaginación, pero imagínense lo que te puede costar levantar una pared de oro que levantarla de maderitas rescatadas de un árbol, ¿sí? ¿Hay diferencia o no? En el costo, es decir, vos las maderitas las podés encontrar en cualquier etapa de otoño, las encontrás tiradas en una vereda, pero no creo que sea tan fácil conseguir oro tirado en la calle para levantar una pared, ¿sí? Evidentemente, el costo de conseguir estos tres materiales, oro, plata y piedras preciosas, va a ser mucho mayor que el de heno, hojarasca y madera, ¿sí? Ahora, también, así como es diferente el precio, el costo de conseguir eso, también va a ser diferente, ¿qué cosa? La resistencia que van a obtener unos materiales que otros. Es decir, así como te va a costar conseguir esos materiales más valiosos, es también la resistencia que vos vas a alcanzar. Es decir, vos no podés pretender que en tu vida se desarrolle una resistencia, una alta resistencia a las pruebas cuando elegiste algo barato para edificar tu vida. No podés pretender que Dios sostenga tu vida ante determinadas circunstancias cuando vos fuiste muy económico a la hora de invertir para tu edificación.
Y ese es uno de los principios que experimenta el hombre erróneamente. ¿Por qué? Porque quiere una vida barata y que esa vida barata te sirva para afrontar un montón de circunstancias difíciles. Y esto es incoherente. Si yo no puedo pretender que invirtiendo tan poquito me sirva para afrontar cosas tan complicadas a veces en la vida. Es decir, Dios te está diciendo, van a venir pruebas de fuego. Los 3 chanchitos nos enseñan. A ver, hermano, ¿alguna vez alguien no leyó los 3 chanchitos? Y vuelvo a lo mismo, sin indirecta, ¿no? Los 3 chanchitos nos enseñan que de acuerdo a cómo hace tu casa, el lobito va a tener éxito. No. ¿Vamos a la leche espiritual? Bueno, vamos a los cuentos espirituales también. Los chanchitos no pueden tener más sabiduría que nosotros. O por lo menos el que hizo con ladrillo. Es decir, un cuento de niño nos está enseñando la diferencia entre la edificación de una casa y de otra. Entonces, si un chanchito puede saber que en determinado momento va a venir un lobo a soplar y se rescata y dice, che, yo la voy a hacer de ladrillo, ¿sí? Porque sé que este lobito sopla fuerte y me va a arruinar la edificación. Y después hubo otros 2 más medios cancheros que creyeron que con eso les alcanzaba y sabemos cómo termina el cuento. ¿Sí? Ahora, si hay un cuento que se usa para compartirle a los niños, ¿sí? Y que es tan claro, ¿cómo puede ser que a veces seres espirituales que creen en un Dios que te revela su verdad a través de su Hijo, un Espíritu Santo que todo el tiempo te está enseñando a vivir, cómo puede ser que un cuento transmita tanta claridad y nosotros por medio de la palabra no podamos verlo? Entonces tenemos que examinar y decir, Señor, me estoy dando cuenta que esta vida que he recibido por medio de la fe, no le estoy dedicando lo necesario, no estoy invirtiendo realmente el valor que necesita para esos días de prueba. ¿Sí? Ahora, vos de alguna manera, de acuerdo al material que elegís, que sos responsable vos, ¿sí? Porque el apóstol Pablo, ¿qué dice? Yo dejo el fundamento, ¿sí? En donde ustedes van a edificar su vida. Es decir, yo les presento a Cristo el Evangelio y les presento estas buenas noticias. Pero son ustedes los que eligen qué materiales van a tomar para edificar sobre ese fundamento. Mi parte de responsabilidad, ¿cuál es? Les presento el fundamento en donde debemos edificar nuestra vida. Ahora, cada uno de ustedes son los que eligen qué material utilizar para edificar esa vida. ¿Sí? Y eso es sinónimo de responsabilidad, de diligencia. Es uno el que dice, Señor, gracias por este fundamento que le da firmeza a todo lo que va a ser mi vida edificada sobre ella. ¿Sí? Ahora, así como viene ese beneficio, esa gran ayuda de Dios, dándote un fundamento tan sólido y firme, también viene la responsabilidad para que vos decidas cuánto invertir a la hora de edificar. No estás obligado a invertir mucho en tu edificación, pero, vulgarmente hablando, van a cantar la Gardel cuando se viene todo abajo. Pues es una realidad. A ver, nosotros somos personas que haciendo poco pretendemos mucho. Si yo les pregunto, ¿tienen para elegir un trabajo en donde, a ver, sin entrar en nada político ni nada, pero vemos en esta sociedad cuánta gente que prefiere ganar un par de miles de pesos sin hacer nada a ganar más pero trabajando? ¿O no? Vemos, a ver, la mentalidad que se desarrolla socialmente hablando, con muchos planes, que es, no, conformate con estos pesos y igual te los llevas de arriba sin hacer nada. Y la gente, ¿qué dice? Dice, no, prefiero estos pocos miles de pesos, pero sin hacer nada, a querer ganar más, pero trabajando, en serio. ¿Sí o no? Y esto es un principio de vida que se desarrolla en las personas. Y pensemos que en el ámbito espiritual muchas veces pasa. Muchas veces, ¿cuál es la idea? Es decir, yo sé que podría experimentar cosas mayores que las que experimento, pero es mucho el precio que hay que pagar. Si alguien me ofende, tengo que estar perdonando. Si alguien... tengo que a veces renunciar a muchas cosas de mi vida por servir a otro. No, así que prefiero solo creer en un Cristo que me viene a servir y nada más. No en un Cristo que sea el Señor de mi vida. Y la realidad es que
se va a notar la diferencia cuando adoptamos como norma de vida una vida barata, ¿sí?, a una vida más costosa, pero que nos deja posicionado en un mejor estado después de las pruebas, ¿sí? Ustedes chequeen un poquito. Cada vez que debieron afrontar una prueba fuerte, ¿cómo fue su estado postrer a esa prueba? Y el estado en el que ustedes quedaron después de esa prueba, lo que va a evidenciar es de qué están hechos. Cuando usted dice, me pasó tal cosa, y la verdad que quedé sin gana, quedé sin ánimo, mi fe fue para cualquier lado, no tengo ganas de hacer nada, todo esto, y bueno, agradece a Dios que esa prueba te demuestra que hay materiales que tienen que cambiar a la hora de edificar tu vida. Eso te está demostrando que mucho de lo que vos edificaste no estaba en condiciones de soportar determinadas pruebas. Y no es que Dios te dio una prueba que no podías sobrepasar, porque uno dice, no, Dios no te pone algo que vos no. ¿Quién te dijo que Dios no te va a hacer? Dios va a respetar lo que debiera hacer. Si no sos lo que debiera hacer, el problema no es de él, es tuyo. Es decir, si vos en la universidad no estudiás, ¿sí?, el profesor no te va a tomar de acuerdo a lo que vos estudiaste, te va a tomar a lo que debieras saber. Si vos estudiaste o no estudiaste, ya es tu problema. El profesor te va a tomar acorde a la etapa en la que vos estás cursando. Si vos estás en una etapa del año en donde estás terminando el año, te puede tomar lo que todo se enseñó en todo el año. Si vos en todo el año no estudiaste, ya pasa a ser tu problema, no el del profesor. El profesor no elige qué tomarte respecto a lo que estudiaste o no. El profesor te va a tomar de acuerdo a lo que él te enseñó. Y Dios todos los días nos está enseñando algo nuevo. Que nosotros elijamos prestar atención o no, que nos tomemos el tiempo para meditar lo que estamos viviendo, aprendiendo, ya pasa a ser nuestra responsabilidad. Pero desde el momento que la palabra fue dada, Él, como maestro de vida, Él tiene todo el derecho para tomarnos una prueba. Y esa prueba la vamos a pasar si realmente invertimos lo necesario para entender lo que nos enseñó. Y esas pruebas de fuego no solamente requieren de entendimiento, sino también de qué cosas voy a elegir para edificar mi vida. ¿Sí? Por eso es la importancia de qué voy a hacer mi vida. Si voy a hacer de cosas baratas, ¿qué sería cosas baratas de alguna forma? Y conformarme a ciertos ejemplos. Solamente asistir, pero mi cabeza pensando en qué película voy a mirar cuando llegue a casa, el asistir, pero pensando en qué voy a comer cuando llegue a casa, o asistir en cuerpo, pero estar en otra cosa, y eso es haber tomado algo barato. ¿Por qué barato? Porque lo único que estás entregando a Dios es el envase sentado ahí, pero la integridad de tu ser está en otra cosa, ¿sí? Y lo que Dios espera es que nuestra vida esté entregada por completo y entendiendo que nuestro espíritu demanda de ese alimento que Dios considera necesario para nuestra vida. Es decir, Señor, te pido perdón si hasta el día de hoy he retrasado lo que es mi madurez, porque no solamente estoy retrasando mi madurez, sino el alimento que debiera estar consumiendo en este tiempo, ¿sí? Entonces, eso a mí me va a llevar a ¿qué cosa? A tener más conciencia que yo ya debería estar viendo mi estado postrero a una prueba de acuerdo a lo que estoy haciendo cada día. Es decir, yo llevando una vida profética, entendiendo la palabra, a ver, si vos reflexionás sobre tu andar diario, vos podés saber claramente cómo vas a reaccionar después de las pruebas. No debiera ser una sorpresa. Muchas veces por ahí decimos, la verdad que quedé asombrado cómo reaccioné ante ese ataque. En otro tiempo hubiese reaccionado distinto. Y uno se sorprende, decir, gracias a Dios porque reaccioné distinto a lo que hubiese sido en otro tiempo. Y uno se sorprende. ¿Pero por qué se sorprende? Porque tal vez no está prestando atención en lo que edifica día a día. Ahora cuando uno presta atención y dice, mira, yo la verdad, por lo que día a día estoy haciendo de mi vida, de acuerdo a la palabra, yo ya estoy viendo cómo puedo reaccionar, cómo puedo quedar después de una prueba. Y eso no debiera ser sorpresa para nosotros, ¿sí? Cuando uno toma conciencia de lo que está invirtiendo, ¿sí?,
de qué tipo de edificación está levantando, ¿sí?, sobre ese fundamento llamado Cristo, uno ya tiene de alguna manera una visión de lo que va a ocurrir en nosotros después de la prueba. No debiera ser una sorpresa, ¿sí? Ahora, cuando uno vive una vida insegura de lo que va a venir, cuando uno tiene temor de lo que está por... Cuando uno esquiva las pruebas, cuando uno sabe que no invirtió lo necesario para sobrellevar las pruebas. El que sabe que no está invirtiendo verdaderamente en su vida, en la edificación de su vida, le tiene miedo a las pruebas. Porque uno inconscientemente dice, si viene esta prueba de fuego me consume. ¿Y cómo sabe? Y porque la verdad me estoy haciendo de puro pasto mi vida, con ramita seca. Y yo sé que no estoy preparado para soportar una prueba. ¿Por qué? Porque estoy viendo que mi edificación está hecha ahí de yuyo. ¿Sí? Ahora cuando uno dice, no, Señor, yo tengo plena certeza, convicción, seguridad en que todo lo que vos me das para formar mi vida, yo lo consumo, lo hago parte de mí y todo lo demás. Y que se venga la prueba, que se venga, que hay algo en mí que me da seguridad, confianza, que sea cual sea la prueba, vos ya me preparaste para superarla. Tengo certeza que vos ya me formaste para la prueba que se viene. Entonces no hay temor a lo que va a venir después de la prueba, porque vos ya me preparaste para superarla. ¿Cuándo viene el temor? Cuando, a pesar que Él nos quiere preparar para la prueba venidera, uno no prestó atención, uno no se dedicó, no invirtió para esa prueba. Y es ahí donde uno pasa a tener miedo. Porque se ve gente que le esquiva a la formación de Dios, a la mano que te quiere dar forma. Porque uno sabe y dice, no, Dios me va a formar en áreas en donde yo no estoy en condiciones de superar. Y eso tiene que cambiar en nosotros. No podemos andar con temor a la prueba, cuando en realidad la prueba es una ayuda para nosotros. La prueba te ayuda a vivir la verdad de lo que sos. Cuando no hay pruebas en tu vida, vos no sabés, ni siquiera vos sabés quién sos. Porque al no ser probado, vos no sabés de qué estás hecho. No podés realmente tener certeza, ¿sí?, de lo que se está edificando en vos, porque la prueba evidencia. Si vos estás cursando una materia en una universidad en donde no se toman exámenes, siempre vas a tener la duda si aprendiste o no aprendiste lo que se te enseñó, porque la prueba es lo que evidencia si vos aprendiste lo enseñado o no. Una vida sin prueba, esa es una vida llena de incertidumbres que uno nunca va a saber si aprendió lo que Dios le enseñó o no. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, uno tiene que empezar a ver las pruebas no como algo que vienen a destruirnos, sino algo que vienen a mostrarte una verdad. Y esa verdad, aunque a veces no sea la que uno espera, tiene que decir, bueno, Señor, me duele ver esta verdad, pero es verdad. Y yo tengo que amar la verdad por encima de lo que quisiera que ocurra. Es decir, si esta verdad evidencia que yo no me estaba tomando esta vida de la manera necesaria, correcta, responsable, y bueno, listo. Perdón, Señor, a partir de ahora esta prueba que me mostró esta realidad me lleva ahora a una vida de mayor compromiso. Gracias porque esta prueba me permite ver una verdad que yo no estaba viendo. Y a partir de ahí uno puede afrontar las cosas distintas. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, tenemos que ver que muchas personas están padeciendo circunstancias difíciles, pero no por causa de Cristo, sino por su poca inversión a la hora de edificar su vida. En el pueblo de Dios hay mucho sufrimiento que no es el que Dios determinó para formarnos a nosotros. Hay mucho sufrimiento que hay en el pueblo de Dios, no porque Dios lo determinó así para formarnos, sino es como consecuencias de que nosotros no tomamos en serio lo que debe ser edificado en nuestra vida. ¿Sí? Y nosotros tenemos que saber distinguir las diferencias entre padecer por Cristo y padecer por nosotros mismos. Muchas veces padecemos por consecuencias de lo que nosotros somos y no de lo que Cristo quiere hacer en nosotros. Una cosa, padecer por Cristo es lo más lindo que hay. ¿Por qué? Porque si padezco por Cristo es porque estoy viviendo juntamente con Él. Es decir, lo que Él vivió, lo que Él padeció, si yo lo estoy pasando es porque estoy siguiendo su camino, estoy viviendo su vida.
Ahora, lo triste cuando yo estoy padeciendo cosas no por su vida, sino por culpa de la mía. Si a mí, como hablamos el jueves, si a mí alguien me rechaza por vivir la vida de Cristo, y Dios te dice, sos bienaventurado. Pero el problema es cuando te rechazan porque estás viviendo la tuya. Porque ¿quién va a responder por vos? Si vos sos rechazado por causa de Cristo, quédate tranquilo que solo nunca vas a estar, porque Él te va a sostener. Pero cuando vos sos rechazado por lo que sos vos y no por lo que Cristo quiere que vos seas, ¿quién te va a sostener? Dios no va a dar la cara por vos cuando el rechazo es por culpa de cómo sos vos. ¿Se entiende? Entonces tenemos que entender que muchas de las cosas que nos tocan vivir en la vida no son parte de lo que Dios elige para que nosotros seamos formados. Hay muchas cosas que padecemos, ¿sí?, por malas decisiones nuestras, ¿sí? Entonces eso tiene que cambiar en este tiempo, ¿sí? Y esto de alguna forma nos tiene que ayudar a entender, ¿sí? Este final del pasaje dice que, el versículo 14 dice, si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es consumida por las llamas, ¿sí?, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego, ¿sí? Es decir, la salvación por creer en Cristo va a seguir vigente en nosotros, ¿sí? Pero tenemos que entender que dice, al final que dice, pero será salvo como alguien que pasa por el fuego. Es decir, va a haber gente que va a sufrir porque ha elegido sufrir. Va a ser salva, pero le va a costar. ¿Por qué le va a costar? Porque eligió arriesgarse a ser consumido por el fuego. Eligió vivir en un refugio construido de un material consumible, combustible para el fuego. Entonces, ¿qué pasa? Vos vas a tirar ciertos días sobre la tierra en esa edificación, pero cuando venga el fuego, salí corriendo, porque esa casa no te va a proteger. Vas a terminar siendo salvo porque la misericordia de Dios te va a salvar. Pero vas a tener que andar las corridas. Ahora, cuando vos llevaste una vida responsable, que vos invertiste valor para edificar tu vida, esa misma edificación te va a salvar. No vas a necesitar salir corriendo, porque lo que vos formaste en tu vida es lo que te va a guardar. Van a venir las pruebas y vos vas a poder permanecer firme en ese lugar que edificaste, porque lo hiciste en condiciones aptas para enfrentar la prueba de fuego. Entonces no vas a tener que salir corriendo por tu vida. El que la hizo sobre algo consumible, para salvar su vida va a tener que correr de esa edificación, porque si no se le viene encima el fuego. Pero el que la hizo de materiales en condiciones, no es necesario que corra porque al contrario, la misma edificación te va a guardar de la prueba. ¿Se entiende? Y no solamente eso, ¿qué conocemos de lo que el fuego puede producir en las piedras preciosas? En el oro, por ejemplo. El fuego sabemos que es algo que termina purificando, le termina dando un brillo mayor a esas piedras preciosas. Es decir, piensa en la diferencia. Un material barato se consume y termina siendo peligroso para tu vida. Pero por elegir cosas valiosas en tu vida, no solamente que vas a ser guardado por la prueba, sino que además eso que vos edificaste, el fuego termina dándole un resplandor, dándole una vista mucho más hermosa de lo que era antes de la prueba. Es decir, la prueba termina haciendo que se reluzca lo que vos edificaste. ¿Cómo lo podemos traducir a esto? Que la gente que vea lo que vos edificaste en tu vida va a ver algo más resplandeciente porque vos te dedicaste en serio. Es decir, ese brillo que va a producir el fuego quemando toda impureza que pudo haber quedado de nuestra humanidad por causa de haberte dedicado en serio a construir una vida costosa pero valiosa al fin, ¿sí? Va a ser lo que va a terminar siendo testimonio para lo que te rodea. Va a decir, che, mirá, tanto que se dedicó esta persona a su vida nueva, tanto que invirtió, pero mirá ahora lo que es. Vino esta prueba, esto, y mirá, no solamente que está de pie, sino mirá cómo reluce respecto a todos los demás. ¿Sí? Y nosotros tenemos que entender que la gloria de Dios se va a ver reflejada en un tipo de edificación o en cualquiera. Porque el mundo está viendo cuando viene la prueba qué hacemos nosotros.
Y el mundo, hasta el mundo se da cuenta de qué materiales utilizamos para edificar nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros terminamos buscando refugio en cualquier lugar, el de afuera va a decir, che, ¿qué onda? ¿Y este no era el que te ofrecía ir a la iglesia, que ahí vas a encontrar el refugio, que Dios te va a ayudar en todos tus problemas? Ahora viene un problema y corre para cualquier lado. ¿A dónde está lo que edificó? Que tanto hablaba, que su vida era nueva, que cambió esto, lo otro. Vino una prueba y se quedó en la ruina. Quedó sin nada. Tuvo que correr porque si no se quemaba adentro de su edificación. Y eso termina siendo un mal testimonio para el Evangelio. Ahora cuando la gente dice, che, mirá, se negó a ciertas cosas, no participó en estas otras que lo invitábamos, no se prestó para este tipo de vida, ¿sí? Pero ahora veo que vino esta prueba y no solamente que está firme, sino que encima lo que edificó termina guardando su vida. Y esa es la gloria que tenemos que expresar, que vea la gente que en un mundo lleno de pruebas, el Hijo de Dios que entregó su vida plenamente y que paga un precio para edificarse correctamente, ¿sí? Que eso vea el inconverso, que vea el incrédulo, que vea la gente que realmente vale el esfuerzo que estamos haciendo para edificarnos día a día, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que entender que la fe nos va a ayudar a creer, ¿sí? Nos va a ayudar a edificar, ¿sí? Pero a su vez tenemos que entender que esa fe nos va a llevar a creer la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos va a enseñar cómo es conveniente edificar nuestra vida, cómo es conveniente, qué tenemos que usar como recursos para ser edificados correctamente, ¿sí? Y te repito, eso no te lo va a decir un predicador, qué es lo que tenés que elegir, no te lo va a imponer, ni Dios mismo te va a imponer que vos elijas materiales valiosos para tu edificación. Eso va a depender de vos. Y eso tampoco va a alcanzar con que lo declares con tu boca, Señor, yo solamente en mi vida quiero oro, plata y piedras preciosas. Y Dios te va a decir, bueno, trabajá para eso, ¿sí? Te va a decir, viví demostrando que realmente valorás ese tipo de materiales valiosos, ¿sí? Y eso es lo que día a día se va a notar. ¿Sí? El primer beneficiado con el esfuerzo que hagas por adquirir eso valioso para edificar tu vida, vas a ser vos mismo. Y no solamente vos, sino los que te rodean, ¿sí? El que es papá, el que es mamá, tiene que entender que los hijos van a aprender de lo que vos edificás. Si tus hijos ven que sos una persona amarrete para edificar esta nueva vida, y no esperes que tus hijos mañana le den valor a la edificación cuando sus padres no se lo demostraron, ¿sí? Vos tenés que amarte, ¿sí? Porque es necesario que vos te ames para dedicarle inversión a tu vida, valorar cada cosa que experimentes, ¿sí? Pero si te cuesta ver tu vida, bueno, mirá la de tus hijos, a la de tus seres queridos más cercanos, y decís, Señor, la mala consecuencia de mis malas obras no afecta solo a mi vida, sino a los que me rodean también. Y eso tal vez te pueda ayudar un poco a ver la magnitud de las decisiones que tenemos que tomar a diario, ¿sí? Te repito, no seas amarrete a la hora de buscar los recursos necesarios para edificar tu vida. Lo barato sale caro, ¿sí? Y no lo dice Grundy solamente, sino que nos dice la palabra, ¿sí? Todo lo barato sale caro, ¿sí? Lo barato es accesible, está ahí nomás, al alcance. Pero tarde o temprano lo que vino barato te va a terminar costando caro, ¿sí? Así que buscá todo lo más preciado que Dios tiene para nosotros, que eso es lo que va a darle firmeza y seguridad a los días venideros que te toquen vivir, ¿sí?